Si estás interesado en ir a los Estados Unidos, alinear tus objetivos con tu perfil, si eres un profesional destacado. Ahora las políticas, las iniciativas migratorias están cayendo mucho más profundamente hacia poder entender las intenciones preliminares de quienes recurren a servicios migratorios, están evaluando hasta el tipo de expresión que tienes acerca del gobierno en los Estados Unidos, están evaluando tus redes sociales. Las visas no se ganan por suerte, eso de la suerte no existe, eso el cónsul me cae mal o me cayó mal o yo le caí mal. Voy en la mañana porque están más frescos. Eso que si bebió café, que si no se desayunó, eso no es cierto. La verdad es que el sueño americano aún existe y está vigente con Vida, doctora Alexandra, vamos a estar hablando, conversando del gran sueño americano que tienen muchos, no solamente dominicanos, sino latinoamericanos. ¿Y qué tan real es ese sueño? ¿Es una trampa o es realmente un paraíso, como se predica, como se dice? Bienvenida, doctora. Muchas gracias por tenerme en este espacio. La realidad es que el sueño americano aún existe y está vigente con más fuerza. La diferencia es que en esta ocasión, en la actualidad, el sueño americano es mucho más realista, es más humano. No se trata de ir a los Estados Unidos para tener la finalidad de acumular riquezas, sino obtener estabilidad, seguridad, sentirse visto, reconocido en aquellas aspiraciones de una vida segura y un futuro que pueda ser alcanzado de una manera digna. Claro, y que también influiría el hecho de que hay personas que a lo mejor piensan que llegando allá es como que todo le cae. ¿Le ha pasado esos casos de personas que han llegado donde usted con ese, no, porque, y después que llegan allá dicen, no, mire, ¿le ha pasado en alguna ocasión? Sí, ciertamente. Recibo muchas personas en mi oficina en Nueva York que tienen la realidad de frente luego de emigrar hacia los Estados Unidos con ciertas aspiraciones y unos sueños que, de acuerdo a sus propios perfiles y sus trayectorias de vida previamente antes de llegar al país, pues no son compatibles con la realidad en el presente. Esto amerita entonces como lección, por lo que he visto con muchos de mis clientes, es que el que desee emigrar hacia los Estados Unidos necesita tener una estrategia y un plan de acción efectivo. Tiene que la persona ser consciente de su situación personal, actual, para luego visualizar un futuro que pueda ser logrado. Claro, y que realmente en ningún lugar del mundo donde tú llegues, tú vas a tener las cosas por las que no trabajaste, porque igual es empezar de cero, porque tú no tienes nada ya. Así es como perseverar más que todo. Se podría decir que cuáles serían las señales o que deberíamos tomar en cuenta al momento de uno pensar en la alternativa de emigrar a los Estados Unidos o a cualquier otro país, al momento de empezar de cero en otro país, tomarlo en cuenta. Al momento de tomar esa decisión. 100%. Dentro de mi ejercicio, yo he tenido la vasta experiencia de encontrarme con personas que fueron hacia los Estados Unidos sin ningún tipo de estrategia. Personas que yo me encuentro hasta en un taxi, dominicanos, otros latinoamericanos, países de todas partes del mundo, que tienen títulos universitarios y están trabajando en algunas vocaciones dignas. Sin embargo, no están a la altura en cuanto al ejercicio de las funciones que tal esperaban. Vez, correcto, que tal vez ejercían en sus países de residencia. Muchos dominicanos, doctores, ingenieros, hasta abogados, que no se preparan con la antelación necesaria. Entonces, una persona que desee ir a los Estados Unidos con vistas a trabajar, por ejemplo, tiene que tener un plan de acción, tiene que consultarse con un abogado de inmigración que tenga un enfoque en la visa a la que quiere esta persona poder obtener. No es lo mismo alguien que esté enfocado en una visa de turismo que quiera darte algún tipo de asesoría para una visa de empleo o de negocios porque no tiene la expertise, no tiene la experiencia. Muy bueno. Entonces saberlo. es necesario que
si estás interesado en ir a los Estados Unidos, alinear tus objetivos con tu perfil, si eres un profesional destacado, un estudiante universitario, una persona que está incursionando en un proyecto de negocios y quiere ir a los Estados Unidos para operar su propia compañía, o una persona que quiere estudiar porque quiere hacer su licenciatura, una maestría. Hay un sinnúmero de perfiles. La indicación ideal sería que te consultes primero con un abogado que tenga esa experiencia, ese conocimiento en el tipo de visa que deseas aplicar, y luego trabajar una estrategia personalizada, enfocada a esa parte de la categoría de visa a la que quieres ir. Luego, cuando llegues, entonces perfilarte manteniendo un estatus vigente. Cuando una persona llega a los Estados Unidos y no tiene ese estatus migratorio válido, muchas puertas les son cerradas. No puede adquirir un empleo legal con el empleador tal vez de sus sueños, versus que tú vayas listo, lista con esa visa de empleo, esa visa de negocios, esa visa de estudiante para cursar el tipo de estudios que quieres de acuerdo a las condiciones de la visa por las que quieres tú ir hacia los Estados Unidos. Es súper interesante eso porque, por ejemplo, yo no sabía que hay abogados que te pueden ayudar más o menos según la expertise, porque normalmente la costumbre sería por generalizar, de la persona, que la persona busca un amigo, abogado, no, que tú eres abogado, mira, ayúdame aquí. Entonces, muy, muy interesante tomar en cuenta estos puntos que mencionas al momento de uno pensar siquiera en establecerse en otro país. ¿Podrías indicarme más o menos cuáles son los perfiles que tú has visto llegar? Porque hay muchas personas que aquí le va mal, vamos a decir que están en muy mala posición, no consiguen trabajo por alguna razón y su visión es irse. Entonces, ¿cómo empieza así una persona que no tiene nada aquí, que no tiene ningún crecimiento acá, de ser en otro país? Sí, mira, hay una variedad de visas de alguien que quisiese poder ir a los Estados Unidos y emplearse. Hablemos de ese espacio. De hecho, como inmigrante que soy, porque soy dominicana, nacida, criada, estudié Derecho primero acá en República Dominicana, luego fui a Madrid, luego llegué a Nueva York, entonces pude obtener mi licenciatura en Derecho con maestría para poder ejercer en el exequatur de Derecho Migratorio, y resulta que me topo con muchas personas que me dicen, mira, Alexandra, estoy en la República Dominicana, no cursé ningún tipo de educación formativa, conservadora o tal vez tradicional a nivel universitario, pero tengo técnicos. O tengo un desempeñamiento, perdón, Desempeño. O tengo un desempeño en un área empírica que obtuve todo el conocimiento a raíz de la práctica porque alguien se sentó conmigo y me enseñó. Hay visas que están destinadas precisamente para aquellas personas que puedan ir a los Estados Unidos de manera temporal. Okay. Y entonces trabajar hasta con empleadores que le puedan dar cierto nivel de entrenamiento. Al mismo tiempo, sí hay personas que ya tienen ciertos estudios académicos formales, un título universitario, una licenciatura, una maestría. Las oportunidades de visa para estas personas a veces son mucho más altas y variadas porque pueden socorrer a visas donde ni siquiera tal vez necesiten el auspicio de un empleador. Entonces depende de la finalidad que tengas y depende de tu perfil. Lo ideal es que recurras a un profesional del derecho que te pueda evaluar. Eso implicaría entender qué tipo de experiencia o trayectoria tienes, entonces trazar una estrategia que se ajuste a lo que quieres lograr y a tus habilidades en el momento. Ok, me parece excelente esa orientación. Porque realmente hay muchas personas que piensan que es por arte de magia las cosas, ¿verdad? 100%. Entonces, no se puede, sin una estrategia, básicamente, no se puede lograr ese sueño americano. 100%. ¿Se podría decir cuál ha sido el reto en la actualidad en vista a los nuevos acontecimientos, con las nuevas políticas, el nuevo gobierno?
¿Cuál ha sido el reto más grande dentro de tu profesión al asesorar personas que se ha presentado ante los cambios de regularizaciones y esas cosas? Sí, mira, las políticas migratorias estadounidenses actualmente se están poniendo mucho más estrictas. Yo tengo que chequear y actualizarme diario. Cada 30 minutos yo estoy dándole refresh al celular a ver qué tipo de política nueva ha salido. Entonces, esto amerita que el acompañamiento que le doy a los clientes es mucho más cercano y mucho más personalizado. Actualmente las autoridades están tomándose bastante en serio los beneficios que están otorgando, ya sean visas de trabajo, de estudiante, las residencias permanentes basadas en peticiones de familia o de trabajo, y esto entonces requiere que haya mucha más preparación. Antes las personas se podían dar el lujo de ser un poco más ingenuas, o yo diría que hasta atrevidas, en emprender sus procesos migratorios solos, Sí. o acompañados de quienes tal vez no tenían tanta dedicación o experiencia en el tipo de asistencia que les estaban ofreciendo. Ahora las políticas, las iniciativas migratorias están cayendo mucho más profundamente hacia poder entender las intenciones preliminares de quienes recurren a servicios migratorios, están evaluando hasta el tipo de expresión que tienes acerca del gobierno. En los Estados Unidos están evaluando tus redes sociales. De hecho, salió ayer una noticia del Departamento de Estado a través del secretario de Estado Rubio que va a haber una redada extensiva de el análisis de más de 55,000 visas emitidas ya a personas que portan dichas visas, que hasta están en los Estados Unidos, para poder entender el tipo de manejo que tuvieron las personas durante la trayectoria de la gestión de dichas visas, con la finalidad de revocarlas en ocasiones en donde hay algún tipo de indicio de fraude. Entonces hay que tener tanto cuidado actualmente con el manejo que uno tiene durante el emprendimiento de un proceso migratorio hacia los Estados Unidos, porque está imperdonable el cometer errores, el mentir o el evadir cualquier término de la ley con la finalidad de obtener un beneficio migratorio favorable. ¿Cuáles visas podrían ver afectadas en esa revocación? Porque hay personas quizás que pudieron llegar con una visa de novio, quizás una relación que no era real, y que ahora tienen residencia. ¿Pueden revocar esa residencia también? Sí, todas las visas, aun a quienes hayan nacido fuera del país que luego se naturalizaron o adquirieron la ciudadanía norteamericana, están sujetos ahora más que nunca a ser examinados. De hecho, hemos visto en la comunidad de abogados de inmigración en los Estados Unidos casos recientes en donde se han iniciado procesos de revocación de dicha ciudadanía, que es el tope, es la cúspide de el que alguien quiera aspirar a llegar a los Estados Unidos. Tú tal vez llegas a los Estados Unidos con una visa de turismo, puedes cambiar tu estatus a otro tipo de visa, puedes dar un salto de turismo a estudiante o a una visa de trabajo, luego puede que un empleador te haga una petición y te conviertas en residente, o alguien allá en los Estados Unidos, un familiar, te haga una petición y luego adquieras la residencia desde dentro de los Estados Unidos. Y finalmente ese paso último, que es lo que todo inmigrante aspira, es a obtener ese pasaporte azul, ese pasaporte norteamericano. Ya aún tú adquieras la ciudadanía norteamericana, estás sujeto constante a una verificación de todo tu patrón y todo tu historial migratorio. ¿Y usted ha tenido esos casos recientemente que se han visto en la lupa? O que hay personas que se han acercado a usted porque de alguna manera pudieron infringir ciertas normas. ¿Cómo se podría evitar ese tipo de confrontación o de consecuencias a raíz de este tipo de situaciones? Mira, el objetivo principal que tienen las autoridades de poder examinar aquellos patrones y los resultados de conducta de las personas que obtienen este tipo de beneficios migratorios, que incluye residencias basadas en peticiones de trabajo o peticiones familiares, las famosas "me pidió mi mamá", ¿verdad? O "me pidió mi esposo, mi hijo".
tú no estás salvo de que en algún punto, si hubo una práctica fraudulenta en tu proceso, tu gestión, haya una intervención de las autoridades. También cuando uno adquiere una visa de turismo, puede llegar a los Estados Unidos. Durante toda esa trayectoria o proceso, las autoridades en cualquier momento pueden solicitar algún tipo de prueba de las intenciones. No he tenido particularmente ningún caso porque tengo el privilegio de que el tipo de acompañamiento que le doy a mis clientes es tan cercano que gracias a Dios no se me ha escapado ningún caso en donde yo perciba personalmente que hay algún tipo de conflicto. También como abogada con exequatur en los Estados Unidos, el estándar de mi práctica es muy alta porque estoy sujeta a un régimen de consecuencias por portar la jurisdicción de ejercer derecho directamente desde Estados Unidos. Entonces, primeramente entiendo que es muy necesario que una persona que quiera ir a los Estados Unidos, que esté pensando en aplicar una visa en este momento, determine precisamente la necesidad de un acompañamiento ético, responsable, para evitar algún tipo de maniobra, porque sí me ha llegado casos de clientes que han tenido rechazos y cuando me cuentan sus historias me dicen que han tenido pues que un asesor hasta les dio documentos falsos. O que le dicen, me maquillaron mi perfil y cuando fui a la embajada ni siquiera pude contestar las preguntas en la entrevista consular efectivamente porque quien plasmaron en ese formulario de ese 160 no era yo. Entonces, tú tienes que tener la conciencia de que pues necesitas tener una asesoría personalizada para maximizar las oportunidades o las probabilidades de que ese resultado sea positivo y que sea exitoso versus el que no tengas esa debida asesoría, que no estés acompañado de alguien con la experiencia basta para poder darte aquellos puntos favorables. Yo siento que en cada solicitud de visa, sin importar cuál sea, hay personas que tienen luces y sombras en su perfil. Entonces es esencial que tengas de la mano a un profesional responsable que te pueda ser transparente también, decirte la verdad y poder enfocar aquellos elementos que necesitan mejoría o sencillamente que sean tan transparentes que te digan ahora mismo no es el momento indicado para tú solicitar una visa, espera un poco más de tiempo. Entonces tienes que tener el suficiente criterio, diría yo, de elegir primeramente 100% quién quieres que te acompañe en tu gestión migratoria y que tú pases a ser más que un participante pasivo, un protagonista de tu caso. A mis clientes me encanta poder acompañarlos y darles un servicio en donde en cada parte del proceso ellos lo manejen con exactitud, sepan qué se pone en sus formularios, que puedan ir preparados a la entrevista consular y de esta manera entonces poder sentir ese dominio para que frente a las autoridades migratorias sientan la seguridad que les compete en el proceso y puedan entonces de una manera muy acertada poder comportarse, llegar a los Estados Unidos, tienen un criterio de qué pueden hacer versus qué no, cuáles son sus limitaciones. He tenido clientes que han llegado a mí porque recibieron la residencia, pero fueron y votaron o se quisieron inscribir en elecciones en las que no pueden porque son residentes permanentes y están limitados. Sin embargo, no tuvieron un profesional que antes de incluso llegar a los Estados Unidos les compartieron la serie de instrucciones o una guía específica de tú puedes hacer esto, no puedes hacer esto, de esta manera mantienes el estatus, de esta forma infringes tu estatus migratorio, en este tiempo necesitas renovar tal documento. Claro. Entonces es esencial que tengas un buen manejo y que te apoderes del tipo de caso que quieres obtener. Y de la persona que te acompaña también, 100%. Por supuesto. ¿Cuáles serían, por ejemplo, hablamos de infracciones y partes fraudulentas que se pueden cometer en el proceso? Ya con una residencia, ¿cuáles son esas infracciones que te van a afectar tu estatus o permitir que te puedan revocar ese estatus? Mira, primeramente, nosotros principalmente, y lo voy a aterrizar al contexto dominicano, nosotros veíamos anteriormente con mucha facilidad el hecho de que tú obtuvieses una residencia permanente, llegaras a Estados Unidos, pero tú vivías aquí, en República Dominicana, versus
el real y efectivamente hacer el buen uso de la residencia norteamericana, que implica el que tu permanencia radique en ese país versus en el país que naciste. Entonces, antes era muy fácil mantener el estatus vigente de la residencia con entrar y salir. Ese famoso, no, yo viajo cada 6 meses. 6 meses allá, 6 meses aquí. Exactamente. Eso era una práctica, era una costumbre del dominicano. Le servía. Todavía es. Lo es, pero está cambiando porque servía antes. Más que nunca en estos momentos, en la actualidad, el criterio es que no. Tu casa dejó de pasar de ser tu país de origen y ahora a través de obtener este beneficio migratorio de la residencia tienes que vivir en los Estados Unidos. Esa tiene que ser tu casa principal. Entonces, esto implica que dentro de ese tipo de instancias en donde más que nunca estamos viendo el acecho de las autoridades migratorias, no te puedes dar el lujo de quedarte más tiempo fuera del país si tu estatus amerita que estés dentro de los Estados Unidos, para que no te vayan a revocar la residencia, para que no vayas a pasar por un proceso exhaustivo de interrogación en un puerto de entrada como un aeropuerto internacional. Tampoco entonces puedes entrar a los Estados Unidos con una visa de turista y el famoso pero nadie va a saber que yo fui a trabajar 2 semanas, fui a trabajar 2 semanas, fui a trabajar hasta remoto. Mucha gente después de la pandemia también quería mantener ese tipo de prácticas y ahora se están viendo en graves consecuencias y problemas porque esto violenta los términos de ese tipo de visa, ¿ok? O que tú estés en los Estados Unidos y digas, hay muchas personas que no se planifican y dicen, no, yo solamente tengo que llegar. Después de ahí yo lo averiguo como Sin la sea. estrategia, como decían. Exactamente. Entonces, este tipo de acciones que no tienen un plan designado previo a, está ahora mismo costándole a muchas personas las oportunidades de su vida. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen en su mente, me ha pasado también que me han llegado personas en consulta y me dice alguien, no, porque yo quiero trabajar. Le pregunto, ok, ¿usted tiene una petición de un empleador? ¿Tiene estatus? ¿Cuál es su estatus? No, yo llegué con una visa, yo tengo estatus válido, porque yo llegué con una visa de turismo. ¿Qué tiempo tiene acá? Después de los 180 días o 6 meses, ya están violentando el término de la visa, están incurriendo en un grave, grave error. Y me dicen, no, pero yo con eso puedo porque yo entré legal. Entonces, este tipo de mitos, este tipo de carencia de información, más que nada, hay mucha desinformación en el internet, a veces de manos de personas que no tienen el criterio. Y ahora ChatGPT. 100%, que Dios bendiga a ChatGPT porque es una gran herramienta tecnológica, pero no puede. No en manos inexpertas. 100%. O que no estén conscientes de las la cosas. información es genérica, puede estar desactualizada. No es lo mismo que un profesional del derecho se siente contigo, te escuche, pueda trazar un plan de acción, pueda entender exactamente qué ha pasado tal vez en algún tipo de historial migratorio pasado y explicarte con mucho detenimiento, mira, esto se puede contigo, versus esto no es factible. Porque lo cierto es que, por ejemplo, en una visa de turismo, el protagonista es el solicitante de la visa, es la forma en que yo lo percibo, porque tú eres el responsable de brillar en esa entrevista, de aportar los documentos necesarios del lugar, la información correcta y actualizada de tu perfil. Sin embargo, me encuentro demasiado frecuentemente el hecho de que las personas están totalmente en desconocimiento de qué criterios tienen que emplear por una buena solicitud. Y Adivinando. Y esto acarrea consecuencias graves una vez lleguen a los Estados Unidos, porque las visas no se ganan por suerte, eso de la suerte no existe, eso el cónsul me cae mal o me cayó mal o yo le caí mal. Voy en la mañana porque están más frescos. Eso que si bebió café, que si no se desayunó, eso no es cierto. La visa no se gana con suerte, la visa se gana con preparación. Y ahora, en esta administración, estamos viendo el real y efectivo desempeño de políticas que lo que buscan es regularizar la rueda migratoria estadounidense para que sea eficiente. Los Estados Unidos está buscando talentos, cerebros, personas que quieran aportar, y esto amerita que las personas realmente sepan qué tipo de opciones tienen para que puedan optimizar ese proceso migratorio a su favor.
Claro, por supuesto. Me interesa mucho saber qué opina usted, cómo trabajaría usted un caso de aquellos que se fueron por la famosa Vuelta de México. Sí. ¿Cómo puede una persona que entró de esa forma lograr un estatus legal o convertirse en residente y cómo puede excusar ese fraudulento, esa mala conducta? Sí. Hay diferentes vías. Bueno, primero que nada, ya la vuelta por México No hay no va. forma, no hay forma. No hay manera. La frontera la están pintando hasta de negro estratégicamente para que les dé más calor, para que sea más, pues, el reto de poder hacerlo. La frontera está totalmente asegurada ya, o sea, hay un récord histórico nunca antes visto. No hay manera de penetrar la frontera estadounidense, al menos que uno tenga una tarjeta de pase o una visa. Entonces, eso es lo primero. Se cayó eso. Ya eso no hay forma. Ya Lo que están allá, ¿cómo lo hacen ahora? Entonces, una vez una persona llega, tiene diferentes mecanismos. Existen los mecanismos humanitarios en caso de que alguien tenga real y efectivamente lo que le llamamos un claim o merit, un mérito para un tipo de visa humanitaria, como por ejemplo un asilo. Alguien que venga de un país donde socioeconómicamente, políticamente hay algún tipo de descontrol, está desestabilizado, que amerite que esta persona, por miedo a persecución, algún tipo de enfrentamiento que pueda perjudicar su vida, entonces decide el criterio de, mira, me voy, no puedo esperar una visa. Hay países en donde ni siquiera existe una embajada para poder emitirse la visa, entonces las personas toman este tipo de decisión. Eso aún tiene pues un mecanismo legal, el asilo. Si ya alguien está dentro de los Estados Unidos, entonces es mucho más factible el procesamiento de una visa a través de una petición de familia, porque el tema del sistema migratorio es que uno de los pilares es la reunificación o la unificación familiar. Entonces, las autoridades migratorias estadounidenses están entendido de que a veces hay personas cuyos procesos de familia y de vida en general varían por sucesos como el que alguien esté fuera y entre a veces por mecanismos que no son la vía del protocolo ético que uno entiende, ¿verdad? Entonces, si alguien está allá, puede ajustar el estatus en diferentes ocasiones, es poco probable, o pueda pedir un perdón, el famoso perdón, que es un waiver. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona pidiendo un perdón, por ejemplo? Porque eso también me han dicho que eso es muy complejo. Toma muchos años, toma muchos años. Tú tienes perdones que aún están siendo revisados por inmigración por más de 5 años. Toma bastante tiempo. Es un proceso complejo. Tienes que probar el que haya algún tipo de, pues, que le perjudique a alguien de un estrecho familiar muy cercano, el que si te ausentas del país luego de estar, sin importar el mecanismo, la vía por la que llegaste, el que esa persona no puede estar sin ti. Eso es lo que se tiene que, una de las bases de probar con un waiver. El daño que sufriría ese familiar si te llevan a tu país de nuevo, con estatus norteamericano si tú eres finalmente removido de los Estados Unidos. Y entonces eso implica unos mecanismos, porque lo que sucede es que cuando tú entras a los Estados Unidos, lo que cuenta, la manera en que se activa ese bar o esa penalidad por estar más tiempo de lo debido, por entrar sin la debida inspección, porque no tienes una visa, ese bar se comienza a correr es cuando tú sales del país. Entonces las autoridades te dejan estar dentro del territorio norteamericano, pero jaque mate es cuando tienes una petición de familia, una petición de trabajo y tienes que ir al consulado a gestionar la visa. Inmediatamente tú te montas en ese avión, ya se activó ese bar, esa penalidad de entrada. Entonces, cuando vas a la entrevista en el consulado, la autoridad oficial consular va a encontrarte inadmisible, lo que va a recomendar entonces el waiver o el famoso perdón. Esto toma muchos años. Por eso, siempre dentro de mi narrativa y mis sugerencias dentro de la comunidad migratoria es nunca entres a los Estados Unidos, uno, sin la debida visa, no violentes tu estatus una vez dentro del país, ni tampoco permitas que pase el tiempo sin tú o renovar o extender tu estatus o cambiarlo a otro que te permita mantenerte con un estatus migratorio vigente para que no se cierren las puertas hacia buenos futuros dentro de los Estados Unidos.
Muy interesante. Bueno, yo entiendo que aquí hay más que tips para tomarlo en cuenta y en caso de, para que le pueda decir a nuestra audiencia dónde pueden contactarla para que puedan asesorarse y pues tener ese acompañamiento que le pueda permitir abrir otras puertas. 100%. Nosotros primero estamos en nuestras redes sociales. Nuestra red oficial en Instagram es @visaflexlaw, LAW. Mi red personal que mantengo pública para compartir actualizaciones y noticias y también sugerencias sobre distintos procesos migratorios es @AlexandraCordero ESQ. Nosotros estamos ubicados en el edificio corporativo 2015 en Piantini. Este es el mismo edificio donde se encuentra la Embajada de Francia actualmente, en la calle Filomeno de Cova. Y estamos en el teléfono 347-837-1398. Muchísimas